Lo que van a escuchar esta noche involucra una conspiración para asesinar a Nicolás Maduro. No desde afuera, desde su propio círculo. Lo que van a escuchar esta noche es quizás el secreto más peligroso que ha salido del Palacio de Miraflores. Más peligroso que el oro robado. Más peligroso que las cuentas secretas. Más peligroso incluso que los testimonios de tortura. Porque lo que van a escuchar involucra algo que nadie se ha atrevido a contar públicamente. Un plan para asesinar a Nicolás Maduro. No desde afuera, no un complot de la CIA, no un ataque con drones como el de 2018. Un plan diseñado y ordenado desde dentro del propio círculo de Maduro. Por alguien que se sentaba a su mesa. Por alguien que le sonreía todos los días. Por alguien que lo llamaba comandante y que al mismo tiempo organizaba su muerte lenta a través de la única persona que tenía acceso directo a lo que Maduro consumía cada día. Su chef personal. El hombre que cocinaba todos los platos que Maduro se llevaba a la boca. Y ese chef, ese hombre que durante 4 años preparó los desayunos, almuerzos y cenas del presidente de Venezuela, recibió una orden que le heló la sangre. Envenenar a Maduro. Lentamente. Progresivamente. De manera que pareciera una enfermedad natural. Y lo que hizo con esa orden es lo que van a escuchar esta noche. Lo vamos a llamar Chef Sombra. Tiene 39 años. Hoy vive en algún lugar de Europa. Y esta es su confesión. Pero antes necesito que entiendan cómo funciona la cocina del Palacio de Miraflores. No es una cocina normal. No es un restaurante. Es una operación de seguridad alimentaria de nivel militar. Porque para un presidente como Maduro, que sabía que tenía enemigos dentro y fuera de Venezuela, la comida era una de las mayores vulnerabilidades. Un veneno en el plato correcto podía ser lo que miles de sanciones y presiones diplomáticas no habían logrado. Por eso Miraflores tenía un protocolo de seguridad alimentaria extremadamente riguroso. O al menos eso es lo que creían, dice Chef Sombra. Yo entré a trabajar en Miraflores en enero de 2016. Fui reclutado específicamente para el servicio de cocina presidencial. No apliqué a un aviso de empleo, me buscaron. Un coronel del SEBIN que había comido en el restaurante donde yo trabajaba en Caracas se impresionó con mi cocina y me propuso el puesto. Me investigaron durante 3 meses antes de darme acceso. Revisaron mi historial familiar, mis conexiones políticas, mis redes sociales, mis cuentas bancarias, mis viajes. Incluso investigaron a mis exnovias. Cuando me dieron luz verde, entré a un mundo que no se parece a nada que haya visto antes o después. Continúa Chef Sombra. La cocina de Miraflores funcionaba así. Había un equipo de 8 personas, 4 cocineros, 2 asistentes, un nutricionista y yo como chef principal. Todo lo que Maduro comía pasaba por un protocolo de 5 pasos. Primero, los ingredientes se compraban en mercados específicos autorizados por el SEBIN. Nunca 2 veces en el mismo puesto para evitar que alguien supiera que estaba vendiendo comida para el presidente. Segundo, los ingredientes eran inspeccionados visualmente y con detectores químicos básicos en un laboratorio dentro de Miraflores. Tercero, yo preparaba los platos bajo la supervisión de una cámara que grababa todo en tiempo real. Cuarto, antes de servir, un catador probaba cada plato. Sí, un catador. Como en la Edad Media, un soldado del SEBIN que comía una porción de todo lo que iba a comer Maduro y esperaba 30 minutos para ver si mostraba alguna reacción. Y quinto, yo mismo servía el plato directamente a Maduro o a quien estuviera designado para recibirlo. Esos 5 pasos se seguían en cada comida, 3 veces al día, todos los días, sin excepción. Le preguntamos cómo era Maduro como comensal. Dice Chef Sombra: Maduro come mucho. Eso no es un secreto. Pero lo que la gente no sabe es que es tremendamente caprichoso con la comida. Tiene obsesiones alimentarias que cambian cada pocas semanas.
Durante un mes puede querer solo pollo a la plancha con arroz blanco. Al mes siguiente solo quiere pasta. Después se obsesiona con la comida árabe porque alguien le dijo que era buena para la digestión. Después pide empanadas todos los días durante 3 semanas seguidas. Es impredecible. Y esa impredecibilidad era en realidad una ventaja de seguridad porque hacía difícil planificar un envenenamiento. Si no sabes qué va a pedir mañana, no puedes preparar el veneno con anticipación. Continúa. Lo que sí era constante era su obsesión con los jugos. Maduro tomaba entre 4 y 6 jugos naturales al día. De guayaba, de mango, de lechosa, de naranja, de lo que hubiera. Siempre con mucha azúcar. Yo le preparaba los jugos personalmente y se los mandaba a su despacho en jarras de vidrio. Nadie más tocaba los jugos excepto yo. Ni el catador los probaba porque Maduro decía que el catador le dejaba menos cantidad. Así que los jugos eran la única cosa que Maduro consumía sin el protocolo completo de seguridad. La única cosa que pasaba directamente de mis manos a su boca, sin intermediarios. Recuerden ese detalle, porque es crucial para lo que viene. ¿Escucharon eso? Los jugos eran el punto ciego de la seguridad alimentaria de Maduro. El único alimento que no pasaba por el catador. Y Chef Sombra era el único que los preparaba. Eso significa que quien diseñó el plan de envenenamiento conocía este detalle. Conocía el protocolo de seguridad de Miraflores desde adentro. Y sabía exactamente cuál era la vulnerabilidad. Le preguntamos cuándo recibió la orden. Dice Chef Sombra. Fue en marzo de 2018. Llevaba 2 años trabajando en Miraflores. Ya era parte del paisaje. Maduro me conocía por mi nombre. Me llamaba por mi apodo. A veces venía a la cocina de noche cuando no podía dormir y me pedía que le preparara algo. Yo lo conocía mejor que mucha gente de su círculo. Sabía sus horarios, sus gustos, sus manías, sus estados de ánimo. Y aparentemente alguien más sabía que yo tenía ese nivel de acceso y confianza. Porque una noche de marzo de 2018, cuando salí de Miraflores después de mi turno, un carro negro con vidrios oscuros me interceptó en la calle. No fue violento. No me secuestraron. Se estacionó a mi lado y la ventanilla trasera bajó. Y la persona que estaba dentro me dijo mi nombre y me pidió que subiera al carro. Que teníamos que hablar. Le preguntamos si subió. Dice Chef Sombra. Sí, subí. No por valentía, por terror. Cuando alguien en un carro negro con vidrios polarizados te dice tu nombre en una calle oscura de Caracas a las 11 de la noche, no tienes opción. Si corres, te alcanzan. Si te niegas, te obligan. Así que subí. Y dentro del carro había una persona que reconocí inmediatamente. No voy a decir su nombre, pero era alguien que yo había visto dentro de Miraflores muchas veces. Alguien del círculo cercano. Alguien con poder real. No un funcionario menor. Alguien cuyo nombre cualquier venezolano reconocería al instante. Le preguntamos qué le dijo esa persona. Dice Chef Sombra. Me dijo que Venezuela necesitaba un cambio. Que el rumbo que Maduro estaba llevando iba a destruir lo poco que quedaba del país. Que había personas dentro del gobierno que querían un cambio de dirección, pero que Maduro se negaba a escuchar. Que se había vuelto paranoico, impredecible y peligroso, incluso para su propio entorno. Y que la única solución era removerlo. No con un golpe de Estado, porque eso generaría caos. No con una elección, porque Maduro jamás aceptaría perder, sino de una manera que pareciera natural. Una enfermedad progresiva que lo debilitara poco a poco hasta que no pudiera gobernar. Y que yo era la persona perfecta para ejecutar ese plan. Le preguntamos qué le ofrecieron, dice Chef Sombra. $5 millones, depositados en una cuenta en Dubái antes de empezar. Y después de completar la operación, pasaporte nuevo, identidad nueva, residencia en cualquier país que yo eligiera y protección de por vida. Me dijeron que todo estaba planificado, que tenían un médico que había diseñado un régimen de sustancias que se podían agregar a los jugos de Maduro, sin alterar el sabor ni el color.
sustancias que en pequeñas dosis diarias iban deteriorando el hígado y los riñones progresivamente. En 6 a 8 meses, Maduro empezaría a mostrar síntomas de insuficiencia hepática. Los médicos lo examinarían y encontrarían un hígado dañado, consistente con la mala alimentación y el estilo de vida sedentario de Maduro. Nadie sospecharía envenenamiento. Parecería una consecuencia natural de años de excesos. Y en un plazo de 12 a 18 meses, Maduro estaría demasiado enfermo para gobernar. Lo retirarían por razones de salud, y la persona que organizaba el plan asumiría el control. Quiero que procesen lo que acaba de decir. Alguien del círculo íntimo de Maduro diseñó un plan para envenenarlo lentamente a través de sus jugos, con sustancias que destruyen el hígado y los riñones, con un médico involucrado que calculó las dosis, con un plazo de 12 a 18 meses para que pareciera una enfermedad natural, y con el objetivo final de que esa persona asumiera el poder cuando Maduro cayera. Esto no es una película de espionaje. Esto pasó dentro de las paredes del Palacio de Miraflores. Le preguntamos a Chef Sombra qué respondió. Dice Chef Sombra: no respondí nada en el momento. Me quedé paralizado. La persona me dio un teléfono prepago y me dijo que tenía una semana para pensarlo, que cuando tomara la decisión, marcara el único número guardado en el teléfono y dijera sí o no, y que si decía no, esperaba que fuera lo suficientemente inteligente como para no hablar del asunto con nadie, porque si hablaba, las consecuencias serían graves. No especificó qué consecuencias. No hizo falta. Le preguntamos qué hizo durante esa semana. Dice Chef Sombra: fue la peor semana de mi vida. Peor incluso que la huida de Venezuela que vino después. Porque durante esa semana tuve que ir a trabajar a Miraflores todos los días, como si nada hubiera pasado. Tuve que cocinar para Maduro. Tuve que prepararle sus jugos. Tuve que servirle la comida y verlo comer. Y todo el tiempo sabía que alguien de su propio círculo quería matarlo, y que me habían elegido a mí como arma. Cada vez que le entregaba un jugo a Maduro, pensaba: esta persona quiere que yo ponga veneno aquí. Y Maduro me sonreía y me decía: gracias, chamo, gracias por el jugo. Sin saber que su propia gente estaba planeando matarlo a través de ese mismo jugo. Le preguntamos por qué no aceptó. 5 millones de dólares, identidad nueva, protección de por vida. Para un chef en una Venezuela en crisis, era una oferta que muchos habrían considerado. Dice Chef Sombra: voy a ser completamente honesto. No fue por lealtad a Maduro. Yo no tenía ninguna lealtad política hacia Maduro ni hacia el chavismo. Cocinaba para él porque era un trabajo y porque me pagaban. No fue por moral abstracta tampoco. La verdad es que si me hubieran pedido envenenar a cualquier otra persona en cualquier otra circunstancia, probablemente también habría dicho que no. Pero la razón principal fue más simple y más egoísta de lo que la gente imaginaría. No acepté porque sabía que iba a terminar muerto. Si envenenaba a Maduro y el plan funcionaba, la persona que asumiera el poder eventualmente querría eliminar a todos los que supieran del plan. Yo sería un testigo incómodo, un cabo suelto, y los cabos sueltos en Venezuela se cortan. Si envenenaba a Maduro y el plan fallaba, si los médicos detectaban el veneno, si alguien sospechaba, yo sería el primero en caer. El chef que envenena al presidente no llega a juicio. Desaparece. Y si me negaba y hablaba, me mataban por delator. La única opción que me dejaba vivo era negarme en silencio y huir de Venezuela antes de que decidieran que mi silencio no era suficiente garantía. Le preguntamos qué hizo con el teléfono. Dice Chef Sombra: al 6º día marqué el número. Respondió una voz que no era la de la persona del carro. Era otra voz, probablemente un intermediario. Dije no. Hubo un silencio largo. Y después la voz dijo: entendido. Esperemos que seas prudente. Y colgó. Eso fue todo. No hubo amenazas explícitas. No hubo presión adicional.
Pero esas palabras, esperemos que seas prudente, eran una amenaza en sí mismas. Significaban que me estaban dando una oportunidad de vivir siempre y cuando mantuviera la boca cerrada, y que si algún día abría la boca, la oportunidad se terminaba. Le preguntamos cuánto tiempo se quedó en Miraflores después de eso. Dice Chef Sombra: 3 meses más, de marzo a junio de 2018. Los 3 meses más paranoicos de mi vida. Cada persona que me miraba en los pasillos de Miraflores me parecía sospechosa. Cada guardia que se acercaba a la cocina me hacía saltar. Cada llamada telefónica me ponía nervioso. Vivía esperando que alguien viniera por mí, que un agente del SEBIN me detuviera y me llevara a un cuarto sin ventanas. Pero no pasó nada, absolutamente nada. Y eso era casi peor que si hubiera pasado algo. Porque la ausencia de consecuencias significaba 2 cosas. O me habían creído y estaban dispuestos a dejarme vivir mientras callara, o estaban esperando el momento correcto para actuar contra mí. Y aquí viene algo que complica enormemente esta historia. Le preguntamos a Chef Sombra si creía que el plan de envenenamiento se había ejecutado de todas formas, con otro instrumento, sin él. Su respuesta fue inquietante. Dice Chef Sombra: no lo sé con certeza, pero hay algo que me llamó la atención. Después de que yo me negué y eventualmente me fui de Miraflores, empecé a notar desde fuera algo que quizás es coincidencia o quizás no. A partir de 2019, Maduro empezó a verse diferente, más hinchado, más cansado, con la piel de un color que un chef que trabaja con alimentos frescos todos los días reconoce. Un tono amarillento sutil que puede indicar problemas hepáticos. Y recordé que el plan original era causar insuficiencia hepática progresiva. No estoy diciendo que envenenaron a Maduro después de que yo me negué, no tengo pruebas de eso. Pero sí estoy diciendo que si la persona que organizó el plan encontró a otra persona dispuesta a hacerlo, los síntomas que yo observé desde la distancia serían consistentes con lo que me describieron aquella noche en el carro. Quiero ser muy claro sobre algo. No tenemos ninguna prueba de que Maduro haya sido envenenado. Lo que Chef Sombra está describiendo es una observación personal que podría tener 1000 explicaciones. Maduro siempre ha tenido sobrepeso y mala alimentación. Sus problemas de salud visibles podrían ser perfectamente naturales, pero el hecho de que alguien dentro de su propio círculo diseñara un plan específico para causar exactamente esos síntomas y que después esos síntomas aparecieran es, como mínimo, una coincidencia inquietante. Le preguntamos cómo se fue de Venezuela. Dice Chef Sombra: en junio de 2018 presenté mi renuncia en Miraflores. Dije que mi padre estaba enfermo en Barquisimeto y que necesitaba irme a cuidarlo. Mi jefe directo, que era un coronel del SEBIN encargado de la logística del palacio, no sospechó nada. Para él yo era un cocinero más. No tenía idea de que me habían abordado con una propuesta de asesinato. Procesaron mi renuncia en 1 semana. Me hicieron firmar los documentos de confidencialidad de siempre, y me fui. Pero no fui a Barquisimeto. Fui directo a Maiquetía. Tomé un vuelo a Panamá, de Panamá a Madrid, y de Madrid a la ciudad donde vivo ahora, que no voy a revelar. Todo con mis documentos reales. No tuve que huir por trochas ni cruzar ríos. Simplemente compré un pasaje de avión y me fui. La ironía es que el gobierno que yo acababa de abandonar no sabía que tenía razones para huir. Para ellos yo era un chef que renunció para cuidar a su papá. No un testigo de una conspiración de asesinato dentro del palacio. Le preguntamos si sabe quiénes más estaban involucrados en la conspiración, además de la persona del carro. Dice Chef Sombra: no sé todos los nombres, pero durante la conversación en el carro, la persona mencionó que había un grupo. No dijo cuántos, no dijo quiénes, pero usó la palabra nosotros varias veces. Nosotros hemos decidido. Nosotros tenemos el plan. Nosotros garantizamos tu seguridad.
Ese nosotros indicaba que no era una decisión individual. Era un grupo organizado dentro del poder que había llegado a la conclusión de que Maduro debía ser removido. Un grupo que tenía acceso a médicos capaces de diseñar un protocolo de envenenamiento indetectable. Un grupo que tenía acceso a cuentas en Dubái para pagar $5 millones. Un grupo que tenía la capacidad de ofrecer pasaportes nuevos y protección internacional. Estamos hablando de personas con un nivel de poder y recursos enormes. No eran subalternos, eran jerarcas. Y ahora quiero que piensen en las implicaciones de esto. Si lo que Chef Sombra dice es verdad, significa que en 2018, dentro del círculo íntimo de Maduro, había un grupo organizado que planeaba asesinarlo para tomar el control del país. No para restaurar la democracia, no para liberar a Venezuela, para tomar el poder ellos, para reemplazar a un dictador con otro dictador, para cambiar el nombre en la silla pero mantener el sistema intacto. El saqueo continuaría. La represión continuaría. Solo cambiaría quién se queda con el dinero. Eso nos dice algo profundo sobre la naturaleza del chavismo. No era un bloque monolítico. No era un grupo unido por ideología o lealtad. Era una alianza de conveniencia entre personas que competían ferozmente por el poder y el dinero. Y cuando esa competencia llegó a un punto crítico, algunos estuvieron dispuestos a asesinar al líder para quedarse con todo. Le preguntamos a Chef Sombra si tiene idea de por qué eligieron 2018 para actuar. Dice Chef Sombra: tengo una teoría. 2018 fue el año en que las sanciones internacionales empezaron a apretar de verdad. Estados Unidos había impuesto sanciones individuales y estaba preparando sanciones petroleras que llegarían en 2019. El dinero empezaba a escasear. Las rutas para sacar dinero del país se estaban cerrando. Y cuando el dinero se reduce, la competencia por lo que queda se intensifica. Creo que el grupo que planeó el envenenamiento vio que el pastel se estaba achicando y decidió que era mejor controlar todo el pastel pequeño que seguir compartiendo pedazos cada vez más chicos con Maduro. Era una decisión económica disfrazada de decisión política. No querían salvar a Venezuela. Querían salvar su porción del botín. Le preguntamos si hay alguna conexión entre esta conspiración y el ataque con drones de agosto de 2018. Dice Chef Sombra: es una pregunta que me he hecho muchas veces. La propuesta de envenenamiento me la hicieron en marzo de 2018. Yo dije que no en abril. Y en agosto de 2018 hubo el famoso ataque con drones cargados de explosivos durante un discurso de Maduro en la Avenida Bolívar. No sé si las dos cosas están conectadas, pero me parece significativo que en el mismo año hubiera al menos dos planes separados para eliminar a Maduro. El envenenamiento lento que me propusieron a mí y el ataque directo con drones. Si fueron dos grupos diferentes actuando de manera independiente, significa que en 2018 el descontento con Maduro dentro de las propias filas del chavismo era tan profundo que múltiples facciones estaban planeando su eliminación simultáneamente. Y si fueron el mismo grupo que después de mi rechazo optó por un método más directo, eso explicaría la rapidez con la que pasaron del envenenamiento sutil a la explosión brutal. Cuando el veneno falló, probaron las bombas. Y ahora quiero compartir algo que Chef Sombra nos contó sobre la vida cotidiana dentro de Miraflores que pocas personas conocen. Porque más allá de la conspiración, más allá del veneno y la intriga, Chef Sombra vivió durante 4 años en el corazón del poder venezolano. Vio a Maduro en sus momentos más íntimos. Y lo que describe pinta un retrato de un hombre muy diferente al que aparece en la televisión. Dice Chef Sombra: Maduro de noche era otra persona. De día era el presidente. Daba discursos, hacía cadenas de televisión, gritaba, amenazaba. Pero de noche, cuando se iba todo el mundo y Miraflores se quedaba casi vacío, Maduro se transformaba. Venía a la cocina a las 2 o 3 de la mañana en pijama y chancletas. Se sentaba en un banquito que había junto a la isla de la cocina y me pedía que le hiciera algo de comer.
siempre lo mismo a esas horas. Un sándwich de jamón y queso con mucha mayonesa. Y mientras yo le preparaba el sándwich, él hablaba. Hablaba sin parar. Pero no de política. No de economía, no del país. Hablaba de Chávez. Siempre de Chávez. Me contaba anécdotas de cuando era conductor del autobús de Chávez. De cuando Chávez le hablaba durante horas sobre Bolívar y sobre el socialismo. De cuando Chávez lo eligió como sucesor y él sintió que el mundo se le caía encima porque sabía que no estaba preparado. Continúa Chef Sombra. Una noche me dijo algo que me impactó profundamente. Me dijo: yo no quería ser presidente, chamo. Yo quería ser músico. Yo quería tocar salsa. Pero Chávez me puso aquí y ahora no puedo salir. Y cuando dijo no puedo salir, tenía los ojos húmedos. No sé si eran lágrimas reales o si estaba manipulándome como manipulaba a todo el mundo. Pero en ese momento, en esa cocina a las 3 de la mañana, parecía un hombre atrapado. Un hombre que había llegado a un lugar del que no podía escapar sin perderlo todo, incluyendo la vida. Y eso no lo excusa de nada. De nada. Pero añade una dimensión humana que la gente no conoce. Y Chef Sombra reveló otro detalle que es particularmente revelador. Dice que Maduro tenía un miedo constante y obsesivo que dominaba gran parte de su comportamiento privado. Dice Chef Sombra: Maduro tenía pánico a ser envenenado. Irónico, ¿verdad? El hombre que alguien quería envenenar vivía aterrorizado de que lo envenenaran. Pero su miedo no era infundado. Me contó una vez que Chávez le había dicho antes de morir que tuviera cuidado con lo que comía, que los enemigos del bolivarianismo usaban venenos que parecían enfermedades naturales. Y Maduro se tomó eso al pie de la letra. Por eso el protocolo de seguridad alimentaria era tan estricto. Por eso había un catador. Por eso los ingredientes se compraban en mercados diferentes cada vez. Todo venía de la paranoia de Maduro con el envenenamiento. Lo que Maduro no sabía era que el peligro no venía de la CIA, ni del imperialismo, ni de la oposición. Venía de alguien que cenaba con él todas las semanas. Esa es quizás la ironía más cruel de toda esta historia. Maduro vivía obsesionado con que lo envenenaran desde afuera. Construyó un sistema de seguridad alimentaria diseñado para protegerse de enemigos externos. Pero la amenaza real vino de adentro, de su propio círculo, de alguien que conocía cada detalle de ese sistema de seguridad porque había ayudado a diseñarlo. Los muros más altos no protegen contra el enemigo que ya está dentro. Le hicimos la pregunta final a Chef Sombra. ¿Qué le diría al pueblo venezolano? Dice Chef Sombra: le diría algo que quizás les duela escuchar. Le diría que los hombres que gobernaron Venezuela no solo le robaron al pueblo, también se traicionaron entre ellos. Se espiaban, se amenazaban, conspiraban unos contra otros. Mientras hacían discursos sobre unidad bolivariana y revolución del pueblo, en privado planeaban cómo eliminarse mutuamente para quedarse con una porción más grande del botín. Venezuela no fue gobernada por un gobierno, fue gobernada por una mafia. Y como toda mafia, cuando el dinero se acaba, los socios empiezan a matarse entre ellos. Eso es lo que yo vi desde la cocina de Miraflores. Un grupo de hombres que no le debían lealtad a nada ni a nadie, excepto a su propia ambición, y que estaban dispuestos a envenenar a su propio líder si eso les daba más poder. Y termina con una frase que resume todo. Dice Chef Sombra: yo cocinaba para Maduro. Le preparaba sus comidas con las mismas manos con las que alguien quería que le pusiera veneno. Y cada vez que le servía un plato, pensaba lo mismo. Este hombre come con la misma boca con la que le miente a 30 millones de personas. Y las personas que quieren envenenarlo, le mienten a él con la misma facilidad. En Miraflores todos mentían, todos traicionaban, todos conspiraban. Y la comida que yo preparaba era lo único honesto que había en ese palacio. Porque la comida no miente. La comida alimenta o envenena, y yo elegí que la mía alimentara, no por lealtad a Maduro, sino por lealtad a mí mismo.
porque el día que aceptara poner veneno en un plato, dejaría de ser chef y me convertiría en asesino. Y yo no quería ser asesino. Yo quería ser cocinero. Solo eso. Un cocinero que hacía bien su trabajo en el lugar equivocado. Esa fue la confesión de Chef Sombra. Un hombre que durante 4 años cocinó para uno de los dictadores más controversiales de América Latina, que recibió una oferta de $5 millones para envenenarlo, que dijo que no, y que huyó de Venezuela, sabiendo que tanto el régimen como los conspiradores podían querer eliminarlo. Un hombre atrapado entre 2 fuegos, el fuego del poder que servía y el fuego de quienes querían destruir ese poder desde adentro. Y la pregunta que queda flotando es la más inquietante de todas. Si Chef Sombra dijo que no, alguien más dijo que sí. Alguien más aceptó los 5 millones. Alguien más puso algo en la comida de Maduro. O quizás no. Quizás el grupo conspirador abandonó el plan y optó por los drones. Quizás Maduro nunca fue envenenado y sus problemas de salud son completamente naturales. No lo sabemos. Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la conspiración existió, que dentro de Miraflores había personas dispuestas a matar al presidente para tomar el poder, y que el chef que podía haberlo hecho eligió decir que no y vivir con las consecuencias de esa decisión. En esta serie de confesiones, hemos escuchado al capitán Sombra que transportó el oro, al fantasma digital que robó las cuentas, a Ángel Blanco que sacó presos en bolsas de cadáveres y ahora a Chef Sombra que se negó a envenenar al presidente. 4 personas, 4 historias, 4 decisiones que cambiaron el curso de sus vidas. Y las 4 conectadas por un hilo común. Todas estuvieron adentro. Todas vieron la verdad. Y todas eligieron, cada una a su manera, hacer lo correcto. El próximo testimonio va a ser diferente a todo lo que hemos contado hasta ahora. No puedo adelantar detalles, pero les digo esto. Involucra a alguien que no es venezolano. Alguien de otro país que trabajó directamente con el régimen y que tiene información que podría cambiar el caso que los fiscales de Nueva York están construyendo contra Maduro. Prepárense, porque esta serie apenas está empezando. Gracias por quedarse hasta el final. Like, suscripción, campanita. Compartan este video con todo el mundo. Cada compartida es un acto de verdad contra la impunidad. Y recuerden lo que dijo Chef Sombra. En Miraflores todos mentían, pero la comida no miente. Y la verdad tampoco. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Buenas noches y que Dios bendiga a Venezuela. Pero esperen. Igual que en los testimonios anteriores, Chef Sombra nos contactó días después de la entrevista con información adicional que no se había atrevido a compartir durante la grabación. Nos envió un mensaje de texto encriptado que decía lo siguiente: hay algo que no les dije y que me ha estado atormentando. Durante mis últimas semanas en Miraflores, después de rechazar la propuesta, noté algo extraño. Mi asistente de cocina, un muchacho joven que llevaba solo 6 meses trabajando conmigo, empezó a comportarse de manera diferente. Llegaba más temprano que yo. Se ofrecía a preparar los jugos él solo. Insistía en que yo le delegara más tareas, especialmente las relacionadas con la preparación de bebidas. Al principio pensé que era entusiasmo profesional, que quería aprender, pero después de lo que me habían propuesto, Empecé a ver todo con otros ojos. Y una mañana lo vi hacer algo que me puso los pelos de punta. Estaba en la despensa, solo, de espaldas a la puerta, y tenía un frasco pequeño en la mano. Un frasco que no pertenecía al inventario de la cocina. Cuando sintió que yo estaba detrás de él, escondió el frasco rápidamente en su bolsillo y se dio vuelta con cara de sorpresa. Le pregunté qué era eso. Me dijo que era un suplemento vitamínico personal, que lo tomaba porque estaba anémico. No le creí, pero no pude hacer nada en ese momento. No podía acusarlo sin pruebas. No podía reportarlo al SEBIN sin revelar por qué sospechaba de él.
Así que hice lo único que podía hacer. A partir de ese día, no lo dejé solo con los jugos, ni con ningún alimento destinado a Maduro. Me quedaba en la cocina cada minuto de mi turno. No le delegaba nada. Y cuando renuncié 3 semanas después, lo último que hice fue destruir todas las botellas y frascos que no pertenecían al inventario oficial de la cocina, incluido un frasco que encontré escondido detrás de las botellas de aceite de oliva, que era idéntico al que le había visto en la mano aquel día. Dice Chef Sombra en ese mensaje. No sé qué había en ese frasco. No lo analicé. No lo guardé. Lo tiré al inodoro y lo destruí. Y no sé si mi asistente era el reemplazo que el grupo conspirador encontró después de que yo dije que no. No sé si ya le habían dado la orden que me habían dado a mí. No sé si después de que yo me fui, él empezó a poner algo en los jugos de Maduro. Lo que sí sé es que ese muchacho no era un cocinero normal. Alguien lo había puesto ahí. Alguien lo había colocado a 6 meses de distancia de mí para que aprendiera las rutinas, los protocolos y los puntos ciegos de la seguridad alimentaria. Era un infiltrado. Y si yo no me hubiera dado cuenta del frasco, si yo no hubiera empezado a vigilarlo después de la propuesta, quizás hoy la historia sería diferente. Eso añade una capa más a esta historia. Si Chef Sombra tiene razón, el grupo conspirador no se detuvo cuando él dijo que no. Simplemente activaron su plan B. Un asistente de cocina joven, aparentemente inofensivo, colocado estratégicamente en la cocina de Miraflores con acceso a los mismos jugos que Chef Sombra preparaba. Y cuando Chef Sombra renunció, ese asistente se quedó, solo en la cocina, con los jugos, con el frasco. No sabemos qué pasó después. No sabemos si el asistente actuó. No sabemos si Maduro fue efectivamente envenenado o no. Pero sabemos que la conspiración era real, que tenía múltiples capas, y que las personas detrás de ella estaban decididas a llevarla a cabo, con o sin la cooperación de Chef Sombra. Y hay un último detalle que Chef Sombra compartió que es escalofriante por su simplicidad. Dice: el asistente de cocina se llamaba de una manera que no voy a revelar, pero quiero que sepan algo. Después de que yo me fui de Venezuela y empecé a seguir las noticias desde el exilio, ese muchacho apareció 2 años después en una foto oficial del gobierno. Ya no era asistente de cocina. Tenía un cargo oficial en el Ministerio de Alimentación. Un cargo que una persona de su edad y su experiencia no debería haber tenido jamás. Alguien lo ascendió. Alguien lo premió. Y la única razón que se me ocurre por la que un asistente de cocina de 22 años termina con un cargo en un ministerio es que hizo algo muy importante para alguien muy poderoso. Algo que mereció una recompensa. ¿Qué hizo exactamente? Es algo que solo él y la persona que lo puso ahí saben. Pero yo tengo mis sospechas. Y esas sospechas me quitan el sueño cada noche. Ese es el final verdadero de la confesión de Chef Sombra. Un final abierto. Un misterio sin resolver. Un frasco sin identificar. Un asistente que fue ascendido inexplicablemente. Y un expresidente que ahora está en una celda en Brooklyn con problemas de salud que podrían ser naturales o podrían no serlo. La verdad sobre lo que pasó en la cocina de Miraflores después de que Chef Sombra se fue, quizás nunca se conozca completamente. Pero las piezas del rompecabezas están ahí. Y cada testimonio que publicamos en este canal añade una pieza más. Para los que han seguido toda la serie, saben que estamos construyendo algo más grande que vídeos individuales. Estamos construyendo un archivo, un registro, una memoria colectiva de lo que pasó en Venezuela durante las décadas más oscuras de su historia. Cada confesión, cada testimonio, cada revelación es un documento para el futuro, para que cuando Venezuela sea libre y democrática, nadie pueda decir que no se sabía. Se sabía. Se sabía todo. Solo había que escuchar a las personas que estuvieron adentro. Suscríbanse para no perderse el próximo testimonio. Activen la campanita.
Compartan cada vídeo como si fuera un acto de justicia, porque lo es. Cada vez que comparten estas historias, la verdad llega a alguien nuevo. Y cada persona que conoce la verdad es un guardián más de la memoria de Venezuela. Buenas noches. La verdad no se destruye, solo se retrasa. La comida no miente, y la justicia, tarde o temprano, se sirve. Buenas noches, y que Dios bendiga a Venezuela y a todos los que desde el exilio mantienen viva la esperanza de un país mejor. Y una cosa más que quiero compartir antes de cerrar definitivamente. Chef Sombra nos habló de algo que observó durante sus 4 años en Miraflores, que no tiene que ver con la conspiración, pero que pinta un retrato revelador del poder en Venezuela. Dice Chef Sombra: la gente piensa que Miraflores es un palacio de lujo donde Maduro vive como un rey. La realidad es más complicada. Sí, había lujos. Los vinos que servía en las cenas oficiales costaban miles de dólares la botella. Los cortes de carne venían importados de Argentina, cuando en los supermercados venezolanos no había ni pollo. Las frutas para los jugos de Maduro llegaban frescas todos los días de una finca privada, en el estado Miranda, mientras millones de venezolanos no podían comprar ni un cambur. Esa obscenidad era real y cotidiana, continua, pero al mismo tiempo, Miraflores estaba cayendo a pedazos. Las tuberías tenían fugas que nadie reparaba. El aire acondicionado funcionaba a medias. Las paredes tenían humedad. Los ascensores se dañaban constantemente. Era un palacio que por fuera mantenía la fachada del poder, pero por dentro se podría. Exactamente como el país. Exactamente como el régimen. Todo era fachada. Todo era apariencia. Todo era una mentira enorme que se mantenía con discursos, con represión y con el dinero que quedaba del saqueo. Y hay un detalle que para mí simboliza todo, Dice Chef Sombra. En la cocina de Miraflores había una nevera industrial que valía más de $50,000. Era italiana, de acero inoxidable, hermosa, pero no funcionaba bien. El motor fallaba. La temperatura no se mantenía estable. Y cuando pedí que la repararan, me dijeron que no había repuestos porque las sanciones impedían importarlos. Una nevera de $50,000 que no funcionaba, porque no podían conseguir una pieza de $200. Mientras tanto, Maduro tomaba jugos de frutas frescas importadas a $100 el kilo. Esa es Venezuela bajo el chavismo en una imagen. Una nevera carísima que no funciona. Un jugo de frutas importadas servido en un palacio que se cae a pedazos. Un presidente que come como un rey, mientras su pueblo come de la basura. y un grupo de hombres a su alrededor que planean envenenarlo para quedarse con los restos del banquete. Esa imagen de la nevera rota es Venezuela. Y cuando algún día escriban la historia de lo que pasó en este país, espero que incluyan ese detalle, porque dice más sobre el chavismo que cualquier análisis político. Una nevera de $50,000 que no funciona. Eso fue la revolución bolivariana. Una promesa carísima que nunca funcionó. Ahora sí, definitivamente. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, diáspora. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y la comida, como dijo Chef Sombra, no miente. Buenas noches y que Dios los bendiga. Y les dejo con una reflexión final que Chef Sombra nos pidió que incluyéramos. Dice que tiene un mensaje para la persona que le hizo la propuesta aquella noche en el carro negro. Dice Chef Sombra: si la persona que me abordó aquella noche de marzo de 2018 está viendo este video, quiero que sepa varias cosas. Primera, que no voy a decir su nombre. No porque tenga miedo, que sí lo tengo, sino porque creo que la justicia debe actuar con pruebas y en tribunales, no en videos de YouTube. Segunda, que sé que usted sigue en una posición de poder. Sé que sigue manejando dinero que no le pertenece. Sé que sigue viviendo como si las leyes no aplicaran para usted. Pero las leyes están alcanzando a Maduro en Brooklyn
Y van a alcanzarlo a usted también. Tercera, que no me arrepiento de haber dicho que no. Ni un segundo. Sus $5 millones no valían mi conciencia. Cuarta y última, que la información que yo tengo sobre usted, sobre la reunión, Sobre la propuesta y sobre el asistente de cocina que usted colocó después de que yo me negué. Toda esa información está documentada y guardada en un lugar seguro. Si a mí me pasa algo, esa información se hace pública con su nombre completo. Considérelo un seguro de vida mutuo. Usted no me toca. Yo no lo nombro. Así de simple. Ese mensaje directo a la persona que ordenó el envenenamiento es una declaración de poder desde el exilio. Chef Sombra no tiene armas, no tiene ejército, no tiene dinero, pero tiene información. Y en el mundo actual, la información es el arma más poderosa que existe. Más poderosa que los lingotes de oro del Capitán Sombra. Más poderosa que los millones del fantasma digital. Más poderosa que las bolsas de cadáveres de Ángel Blanco. Porque la información no se puede esconder en una bóveda. No se puede sustituir por plomo. No se puede meter en una bolsa negra. La información vive en servidores, en memorias USB, en cuadernos, en las mentes de personas que decidieron recordar cuando era más fácil olvidar. Y esa es la lección final de las 4 confesiones que hemos compartido en este canal. El oro se puede robar. El dinero se puede desviar. Las vidas se pueden destruir. Pero la verdad y la información no se destruyen, solo se retrasan. Y cuando finalmente salen a la luz, como están saliendo ahora, el poder que las personas en el exilio tienen sobre los criminales que gobernaron Venezuela es inmenso. Porque cada testigo que habla es un tornillo más en el ataúd de la impunidad. Somos la voz de los que estuvieron adentro. Somos el canal donde las confesiones encuentran audiencia. Y vamos a seguir hasta que cada historia sea contada y cada verdad sea conocida. Gracias por acompañarnos en esta serie. El próximo testimonio viene pronto, muy pronto, y les prometo que va a ser el más impactante de todos. Buenas noches, Venezuela. La verdad no se destruye, solo se retrasa. Y la cocina de Miraflores guarda secretos que apenas estamos empezando a revelar. Buenas noches, y que Dios bendiga a todos los venezolanos del mundo. Nos vemos pronto, muy pronto.